Lo prometido es deuda. Bienvenidos ciudadanos de Stardust City a mi primer episodio del canal que trata sobre OPARTS. Objetos que carecen de ubicación lógica en su tiempo según nuestro entendimiento. Un desafío a la historia, un desafío a la cronología, un desafío a la arqueología, a la antropología, en definitiva a una cantidad de disciplinas que nos explican cómo estos objetos aparecen fuera de lugar, fuera de sitio. Un tema fascinante donde los haya y que de más joven me apasionó como enamorado de la tecnología que soy, ya que algunos de estos objetos son piezas de tecnología casi imposible para los tiempos que corrían. Esto evidentemente desde la perspectiva moderna que normalmente infravalora muchas civilizaciones antiguas conocidas y por conocer. Por ello que he creído conveniente tratarlo, ya que personalmente me retrocede al momento en el que por primera vez escuché sobre la máquina de Antiquitera, un mecanismo con ruedas dentadas, milimétricas, técnicamente demasiado avanzado en su tiempo, según nuestra visión de la historia. Es por ello que las siglas OPARTS significan Out of Place Artifacts, artefactos u objetos fuera de lugar. La verdad es que yo a veces creo que soy un OPART y no pertenezco a mi tiempo, pero esto es otro tema. Mejor nos centramos a este desafío a la razón humana, así que empezamos. Disculpad, está en mis cosas. OPARTS. Decir que hay tres tipos de OPARTS. Los interpretativos, cuando tenemos la prueba pero tenemos que interpretar que es un OPART. Ejemplo, el cuadro titulado La Madonna con el Niño y San Juan, un cuadro que representa a la Virgen María junto a un San Juan infante, el cual sostiene al niño Jesús entre sus brazos. En dicho cuadro se puede observar en el vértice superior derecho un extraño objeto suspendido en el cielo y sobre el mar de fondo. Bajo este objeto ovalado, y que muchos aseguran que puede tratarse de un ovni, se ve una figura humana, un pastor, que se lleva su mano derecha sobre sus ojos como cuando alguien quiere ver algo que está lejano o en el horizonte. Pues bueno, sí, se puede interpretar que es un platillo volante, pero no deja de ser una interpretación particular, por eso se llaman interpretativos. Luego están el número 2, los dudosos, los que podemos sospechar o teorizar sobre lo que estamos viendo objetivamente. Estos son bastante parecidos al tipo 1. Y por último está el tipo 3, de los que vamos a hablar, básicamente, y que son objetos reales, consistentes, de consistencia física, cuyo descubrimiento cuyo encaje en el sector, lugar o punto en el que se encontraron carece absolutamente de lógica en el entorno temporal al cual correspondían en origen. Vamos, que se pueden ver, se pueden visitar, se pueden tocar y encima nos sorprende porque la datación no corresponde con la supuesta datación determinada. La verdad es que así descritos parecen ser objetos casi únicos. Y os preguntaréis, bueno, ¿cuánto de estos hay? Unos 4.000. Sí, 4.000. Y no sé si me estoy quedando corto, la verdad. Pero bueno. Así que haremos un top 3 seleccionados por mí. En el número 3 están pisadas humanas. De hace unos cuantos millones de años, la verdad. Por ejemplo, las pisadas humanas más antiguas que se conocen corresponden ni más ni menos que a un estrato geológico de hace unos 550 millones de años, encontradas cerca de Antelope Spring, en el estado de Utah, y pertenecerían a una época que sería el Cámbrico. Se encontró una huella en forma de zapato o sandalia descubierta por William Meister en el año 1868. Se encontraron trilobites incrustados en el talón. Los trilobites desaparecieron hace 280 millones de años. Esto, desde luego, es un desafío tal que no hay forma de poder entender que eso sea una huella natural, como en algunos casos se ha querido decir, y que no corresponde a ninguna suela de zapato.
Bueno, se han hecho mediciones, se han hecho exploraciones, en los que se ve las costuras, todo tipo de artilugios pequeñitos, incluso se ve el supuesto cordón que bordeaba el pie con la sandalia y que también ha quedado reflejado en la huella fósil, que desde luego marea. Desafía cualquier razón porque estamos hablando ni más ni menos que de 550 millones de años. Es decir, no existía el hombre ni por asomo. Esto ya nos deja en shock porque hace 550 millones de años que no debía haber ni ganas de comer. Aparece un supuesto pie humano que deja una huella, pero claro, si fuera la única pues dices, bueno, vaya casualidad, pero es que hay por lo menos unas 11 pisadas más encontradas, datadas también en centenares de millones de años. Y bueno, el ser humano, como sabemos, tiene una antigüedad de 1 o 2 millones de años, siendo muy generosos, y el Homo sapiens ya como tal tendría mucho menos de antigüedad. Esto es todo un desafío, no lo sabemos. Luego pues tenemos el número 2, que vamos a explicar. Hace 2800 millones de años, casi nada, el Opart más antiguo en una pequeña ciudad de Transvaal, en Sudáfrica, un estrato sedimentario de una mina, el cual se conserva en el Museo de Klerksdorp. Se puede visitar una esfera metálica que tiene 3 líneas paralelas que están hechas claramente de manera artificial. Esferas de carácter natural pueden ser encontradas, pero que sean metálicas ya es una pequeña sospecha, pero que tengan 3 formas hechas a mano alrededor de su ecuador es absolutamente imposible. Es sin lugar a dudas un objeto artificial que alguien o algo lo puso ahí. Se le cayó a alguien del bolsillo, me imagino, hace ni más ni menos que 2800 millones de años. La verdad que la esfera metálica de Sudáfrica ha generado una controversia mundial porque sin lugar a dudas es el objeto para mí más raro del mundo. Es que es totalmente indiscutible. No se puede rebatir de ninguna manera. Hay pruebas científicas, exámenes de testigos, cartas del curador del propio museo que las conserva, más todo el equipo de investigación que se encargó de analizar qué era lo que se había encontrado. Bueno, y seguramente alguien ya se pregunta, pero bueno, ¿cómo es que esto no ha generado una revolución científica o no sale a la luz pública? Bueno, no es que no salga, sale perfectamente. Es que nadie le hace ningún caso. Paradójicamente a nadie le importa. La gente lo ve y, pues mira qué bien, un curioso objeto metálico artificial de hace 2800 millones de años. En fin, cosas de la gente. Yo no voy a juzgar a nadie. Puesto número 1, el que nos interesa. Pequeño objeto que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Se puede ver, aunque no dejan tocarlo, obviamente, no es el único que se conserva, porque desde donde se encontró había alguno más. Lo que pasa que ninguno está tan bien conservado como este. Un barco romano procedente de Bérgamo, destino Roma, con botín de guerra procedente de Mitridates VI, Eupator, naufragó en la costa cerca de una isla del mar Egeo y fue recuperado tiempo después. La galera romana transportaba lo que se conocería ahora como un material o un equipaje, si no secreto, destinado a las más altas esferas del gobierno romano, probablemente al centro de culto capitolino, que era donde la República Romana, después del Imperio, depositaba los objetos más valiosos que capturaban a los pueblos vencidos. Por ejemplo, ahí estuvo la mesa de Salomón, famosa. Esta nave, que transportaba, como he dicho, un riquísimo botín, al menos en concepto de extraño, no de valioso por sí mismo, transportaba una pequeña máquina. Una cosa que aparentemente parece ser una máquina. Esa máquina tenía un mecanismo que estaba hecho con un troquel de una única y sola placa de bronce de 2 milímetros de espesor, con una rueda central que tenía un borde dentado con un relieve de 1,3 milímetros en cada diente y con engranajes modelados en ángulos de 60 grados que permitían insertar una rueda dentro de otras. Así que era bastante complejo, un mecanismo de diales complejos que se engranaban unos con otros para generar unos elementos de precisión que podían dar desviaciones de 1/10 de milímetro. Esto
Se supone que lo hizo alguien hace 2000 y pico años. La máquina de Antikythera no se sabía exactamente lo que era hasta hace bien poco. Solo se sabía una cosa de ella. No se podía hacer en ese tiempo. Se hablaba de un reloj astronómico, un instrumento de navegación, una máquina de calcular, pero desde luego era una máquina de alta tecnología. Maurice Chatelain, que fue un investigador que trabajó muchos años en la NASA, estaba convencido de que quien hizo la máquina de Antikythera tenía contacto a través de tradiciones muy lejanas o bien de manera directa con una tecnología científica de orden superior. Así de sencillo. Decía que ese objeto era totalmente imposible. Cuando digo que la galera romana lo consideraba algo muy valioso, se basaba fundamentalmente en que además de la máquina de Antikythera, transportaba otros mecanismos con engranajes diferenciales, lo que pasa que ninguno se ha conservado tan bien como este. En cualquier caso, esto fuera lo que fuera, el rey de Bérgamo lo consideraba un tesoro de primer orden, hasta el punto que en él habían hecho una inscripción referente al calendario de Gémino de Rodas, que falleció en el 77 a.C., lo cual ya hay una primera discordancia con la fecha en la que se encontró el barco. Pero lo que sí es cierto es que los griegos intentaron darle algún tipo de utilidad, es decir, el mecanismo tenía alguna función que a ellos les resultaba útil, pero da todo a entender que el mecanismo no era suyo. He aquí la teoría sobre algunas civilizaciones perdidas con una tecnología sin precedentes y desde luego infravalorada, como suele ocurrir frecuentemente por nuestro mundo moderno. Posible origen: la desaparecida Atlántida. Bueno, el escritor Isaac Asimov dijo alguna vez: no temo las computadoras, temo no tenerlas. Las computadoras hoy son indispensables para la vida diaria, pero su historia data de mucho tiempo atrás, mucho más de lo que podemos pensar. Un ejemplo de ello es el mecanismo de Antikythera, artefacto que algunos estudiosos consideran la computadora más antigua del mundo. En 1901 se desconocía mucho acerca de la lengua corintia y los avances científicos de la época en la que este artefacto fue fabricado. Pero gracias a las labores de un grupo de expertos, hoy se ha descubierto la utilidad del mecanismo de Antikythera y nos acercamos a la posible solución del misterio. En 2021, científicos de la UCL Mechanical Engineering del Reino Unido descubrieron el propósito para el que fue construido este objeto, después de armar la parte faltante. Este dispositivo se accionaba manualmente y su fin era predecir eclipses y otros eventos astronómicos. Este hallazgo se hizo gracias a un escaneo en 3D para separar de manera virtual algunos de sus engranajes. Ello permitió descubrir que en su interior el mecanismo recreaba una especie de planetario. En una de las placas también descubrieron dos fechas, 462 y 442 años, las cuales corresponden a los ciclos planetarios de Venus y Saturno en el cielo, respectivamente, según los métodos matemáticos de Parménides, un filósofo de la época. Tomando como base las marcas y los engranajes sobrevivientes, los expertos modelaron un nuevo engranaje con 63 dientes. Después lo encajaron en la máquina y al moverlo se dieron cuenta que permite calcular ciclos planetarios con exactitud. Otra función era seguir las posiciones del Sol y la Luna, que también tienen movimientos variables respecto a las estrellas. De esta manera pudieron calcular los ciclos de los demás planetas del sistema solar, con bastante precisión, por cierto. También añadieron piezas hasta conseguir lo que podría ser la apariencia real del mecanismo de Antikythera. Buena parte del diseño del mecanismo se basa en los conocimientos de los primeros científicos de Oriente Medio. La astronomía experimentó una notable evolución durante el primer milenio antes de Cristo en Babilonia y Uruk, en el actual Irak. Los babilonios registraron el comportamiento de los cuerpos astronómicos en tablillas de arcilla. Esto reveló que el Sol, la Luna y los planetas se movían en ciclos repetitivos, lo que les permitió hacer predicciones. El diseño del mecanismo de Antikythera utiliza varias de las relaciones de periodos babilónicos, por lo tanto esta cultura fue fundamental para que los astrónomos griegos pudieran desarrollar este misterioso artefacto. Y bueno, solucionado de alguna forma el misterio de este OPART, el que fuese el primer computador analógico del mundo, uno de mis favoritos, termina el primer episodio de Stardust City. Espero que haya sido de su agrado y muy pronto viene el episodio 2.
Si os ha gustado el contenido del canal, por favor darle a like, comentad qué os ha parecido, cómo mejorarlo, así como también no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Así que un saludo y Star by.